Hola, ¿cómo están? Para la clase de filosofía del siglo XX, elegí a Karl Jaspers con la comunicación, el tema más importante de toda su obra. La dinámica que haré en este video es entablar un diálogo entre un sujeto X y Karl, haciendo preguntas y resolviendo dudas sobre dicha teoría. Sin más preámbulos, comenzamos. Karl Jaspers, nacido en Oldenburg, 1833, cursa los estudios en medicina y psiquiatría, obteniendo el doctorado en medicina en 1909, con un trabajo sobre nostalgia y crimen. Descubrió la insuficiencia del método de las ciencias y se adentra en el terreno de la reflexión filosófica. Es nombrado profesor de filosofía en Basilea, donde muere en 1969. Se opone al planteamiento de la metafísica vigente, que se plantea el problema del ser, la forma abstracta y objetiva, afirmando que la pregunta sobre el ser solo tiene sentido en referencia al hombre. El hombre como sentido y referencia, eso es absurdo. El lenguaje es lo que le da sentido y referencia al mundo, no. ¿La ciencia tiene algo que decir por medio de la neurolingüística, o acaso es más que eso? Si al parecer, los médicos ni los positivistas lógicos han volteado a ver la opresión del espíritu humano, es por eso que el objetivo de la comunicación desde la existencia es abogar por el método de la comprensión espiritual. Aún no comprendo en qué consiste dicha comunicación, porque hasta donde se sabe, la comunicación, como se conoce, se da en los individuos, cuando intercambian mensajes, ya sea de forma verbal o no verbal. Esa es la forma básica de comunicación que se nos da a conocer de forma empírica, la cual es muy superficial. Sin embargo, desde el ente existencial, consiste en un análisis del fenómeno comunicativo, en el aspecto de su profunda dimensión humana. Una función esencialmente socio-filosófica de cada uno frente a los otros y frente a la sociedad, y de la cual formamos parte, construyéndola activamente. ¿Cuáles son los aspectos de la comunicación desde la existencia? El primero, que ya habías mencionado, el aspecto empírico, se atiende a solventar necesidades materiales, prácticas o triviales. El segundo es el inauténtico, procura manipular a otro para que haga lo que no quiere hacer, por medio de juegos psicológicos, aquellas actitudes y palabras que establecen los límites del lenguaje y son deshonestas. Y el aspecto más importante, el auténtico, implica el compromiso de toda la persona, su disponibilidad para con el otro, y la intención de querer comunicarse. Eso es muy marihuano, no hay otra forma de analizar el concepto. Digo, eso de auténtico e inauténtico, se escucha a una autobiografía, mera literatura barata de superación personal. Marihuano, por favor, para nada, eso no tiene nada de marihuano y mucho menos es superación personal. Al contrario, tiene planos mucho más profundos. Es el problema de muchas personas, solo se fijan en la parte positiva y lógica de los problemas, restan importancia al ser. En fin, he aquí los tres planos donde se analiza a la comunicación. Autenticidad en el trato social. Resulta evidente que la persona solamente puede realizarse como tal en el contexto de una vida social coparticipada. Llegamos a ser en la medida en el que el otro también es. Autenticidad en el trato político. Este es quizás el de mayor compromiso, nos evita a ser egoístas y apartarnos del proyecto social. No puede haber política sin filosofía, y toda política tiene que tener una ideología filosófica. La autenticidad en el combate amoroso. En el caso del amor, se trata de encontrar un equilibrio entre la independencia y el compromiso, lo que lleva a los sujetos a una tensión entre el deseo de eternidad y temporalidad. Esto significa el respetar la libertad del otro, sin renunciar a sí mismo, y viceversa. No se está hablando de un amor genérico, el que dice amar a toda la humanidad no ama a nadie, ni siquiera a él mismo. Lo importante es amar a alguien determinado. Este planteamiento de autenticidad conlleva un riesgo, la posibilidad del fracaso en el combate amoroso. Y quizás en la comunicación. Entonces la existencia es más compleja de lo que se piensa, no es un simple discurso de superación personal, como se lee en las obras de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, sino que forma parte de nosotros mismos, es decir, del ser en el plano de la existencia. Pero ¿cuándo es que la comunicación deviene imposible? La comunicación deviene imposible con tres tipos de personas. Con las personas con una moral extrema, este tipo de personas juzgan, tachan de anormal lo que sale de su paradigma. Todo tiene que ir en su propia línea, y todo lo que sale de ello es contra natura. El derecho a abortar o el querer morir con eutanasia. Personas obtusas o supersticiosas carecen de toda comunicación y no les interesa en absoluto, viven replegadas sobre sí mismas. Para ellos no existe el otro como persona auténtica, sino al otro como objeto.
Nunca han sabido lo que es diálogo y son carentes de autocrítica, solamente les interesa proclamar sus verdades como inamovibles. Pensamiento dogmático. Un ejemplo: la mayoría de las personas que han sido adoctrinadas en una religión sin respingar de ella. Orgullo. Todos los deseos del otro, quieren poseer el mundo y apropiarse de la libertad de los demás. Desconocen el respeto hacia el otro e ignoran la comprensión mutua. En este caso las dictaduras y los gobiernos totalitarios. La comunicación es muy compleja, se encuentra en todo lo que hacemos, decimos y pensamos. No es un simple intercambio en la acción del lenguaje como comúnmente se nos enseña, es el otro que nos da sentido, también ese intercambio de emociones, pensamientos y acciones mutuas. Se tendrá que profundizar porque al parecer no es tan sencillo como aparenta. Así es, aquí termina el diálogo, pero no me despediré sin antes decir, cuando todo lo que pretende cierta validez se me derrumba, quedan las personas con las que estoy o puedo estar en comunicación, lo que para mí es el ser verdadero. Este es un diálogo sencillo sobre la comunicación en Jaspers. La verdad me pareció un pensador muy complejo, a decir verdad uno de los genios del siglo XX. A mi parecer el existencialismo no es una moda del siglo pasado, más bien es una introspección hacia nosotros como individuos, y quizás en estos tiempos posmodernos se deberían reformular las mismas preguntas que conciernen al hombre en la revolución tecnológica. ¿Qué otra forma de comunicación está surgiendo? En eso deberíamos pensar. Bueno, perdón si la expo tiene mucho relleno, es que hace 3 años intenté hacer un video con solo imágenes y audio, pero cierto individuo comenzó a replicar que la filosofía tenía que ser clara y concisa. Esto es filosofía, eso no me dice nada. XD, la claridad, los detalles que haces aquí en esta carrera. XD. Gracias por ver el video, espero tener una nota aprobatoria. También tengo que agradecer al maestro José Luis Olimón Nolasco por esta libertad, ya por lo menos para esta asignatura no tuve que hacer un ensayo aburrido. XD. Espero que me dé clase para el último semestre que tendré como estudiante formal de la licenciatura, y si no nos seguiremos viendo.